Buenas noches, doctor. ¿Podemos empezar a compartir para poder terminar temprano? Por supuesto, pero estoy admitiendo que entren todos tus compañeros primero. Ok, doctor. Sí, porque todavía estamos en 28, faltan 10 más. ¿Sí? Ahorita. Doctor, mientras tanto, ¿puede habilitar la opción para compartir? Claro, muy bien. Ahorita. ¿Quién va a ser coanfitrión? Luis Helera, doctor. Yo, doctor, yo voy a compartir. Ah, ya Luis, ya estamos. Sí se ve, ¿verdad? ¿Perdón? Sí se ve bien. La Sí, yo, pantalla. a ver, no sé cómo tus compañeros, a ver, compañeros, todos vean, ven, todos ven la pantalla. Sí, se ve bien, gracias, Luis. Ok.
Esperamos unos momentitos para... Dos compañeros de ustedes todavía no saben si van a estar o no. Dos faltan. Bueno, Doctor, tienen... buenas. Hola. Recién acabo de ingresar, Andrés Sereno, no sé si habrá tomado lista. No, no. Ok. Doctor, también quería comentarle que mi compañera Delgado Damonal va a entrar en unos minutos, puesto que ha tenido cita médica, pero Ya, sí va a conectarse, doctor. ya. Muy bien, entonces ya podemos empezar, chicos, ¿no? 27. Sí. Muy bien. Hoy día vamos a tener la exposición de vuestros compañeros, tanto Alejandra, Liz, Viviana, Sein y Sebastián, sobre este tema que debemos haberle visto el viernes 7, ¿no? Fue viernes de Santo, pues por lo cual lo hemos diferido, ¿no? Solicitud tanto de nosotros, ¿no? De ambos grupos. Correcto. Entonces, yo creo que ya pueden empezar. Ya, doctor. Bueno, vamos a exponer sobre principales patologías neonatales. Siguiente. Ya. Los temas que se van a desarrollar, el primero es asfixia neonatal, síndrome respiratorio y depresión neonatal, síndrome de aspiración meconial y por último encefalopatía hipóxico y isquémica. Bueno, comenzaremos con la siguiente, con la asfixia neonatal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la definición, es una condición de alteración del intercambio de gases o flujo sanguíneo inadecuado que conduce a una hipoxemia persistente, hipercarbia, que ocurre en la proximidad temporal del trabajo de parto, como periparto, o en el parto, ¿no? Intraparto. Bueno, este puede llevar a una disfunción multiorgánica con la restribución del gasto cardíaco para mantener la perfusión cerebral, cardíaca y adrenal, mientras se compromete todo lo que es la perfusión renal, gastrointestinal y la cutánea. Siguiente. Ya, bueno, en cuanto a la epidemiología, es una de las principales causas de muerte perinatal. Según la OMS, en países con vías de desarrollo, cuenta con cerca de 3.6 millones de niños que nacen anualmente con datos de asfixia y aproximadamente 900,000 de ellos mueren. Y bueno, no existe una cifra calculada que nos diga cuántos tienen secuela, ¿no? En el Perú, eh, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, encontrado del año 2022, del año pasado, de la semana 6, que pertenece a fines de junio, el 38% de las defunciones neonatales ocurrieron en las primeras 24 horas de vida y estas están relacionadas a la asfixia, ¿no? Como también a la atención de parto, y un 40% de defunciones han ocurrido entre los días 1 y 7 de vida, igual fueron causadas por asfixia, ¿no? Siguiente. Bueno, acá he puesto como los datos que mencionan como causa en grupo de muerte, las asfixias, que oscila entre un 18 a un 14, de un 14% a 18%, ¿no? Esto igual entre las cifras del 2021-2022. Siguiente. Ya. Entre factores de riesgo, puede desencadenarse en cuanto en la madre, en la placenta, en el cordón y en el feto. En la madre puede verse tanto a una hipertensión crónica, la preeclampsia o la eclampsia, las afecciones vasculares, que la madre presente diabetes, que haya usado drogas,
una hipoxia que haya tenido la misma madre, ¿no? La hipotensión o infecciones. En cuanto a la placenta, puede verse a infartos, fibrosis o desprendimientos prematuros. En cuanto al cordón, puede haber un prolapso, que haya vueltas también del cordón, también que existan nudos o la compresión de este o que haya alguna anomalía de los vasos umbilicales. Y en cuanto en el feto, puede ser el hidrops, las infecciones, el RCU o la posmadurez. Siguiente. Bueno, entre criterios diagnósticos, posteriormente mi compañero lo va a mencionar más a detalle, pero hay que tener en cuenta de que según la COG y la AAP, existe acidosis metabólica. Tiene que tener acidosis metabólica con pH menor a 7, el APGAR menor a 3, a los 5 minutos, alteración neurológicas o por fallas multiorgánicas, ¿no? Tiene que tener esos criterios. Siguiente. Ya. En cuanto a la fisiopatología, existen 4 mecanismos básicos, ¿no? 3 de origen fetal, que pertenece a un 90%, y también de origen neonatal en un 10%. Bueno, está de origen fetal, bueno, de los mecanismos, está la interrupción de la circulación umbilical, alteración del flujo placentario, alteraciones de intercambio gaseoso placentario, deterioro de la oxigenación materna o una inefectividad de la transición fetal a neonatal. Todos estos mecanismos pueden llevar a una asfixia. Siguiente. Entonces, si ocurre una asfixia, ¿qué mecanismos ocurren en el cuerpo, ¿no? del bebé? Hay un mecanismo de resistencia. Entonces va a ocurrir una mayor masa eritrocitaria, que esto es para permitir mayor circulación de oxígeno. Va a aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el flujo sanguíneo hacia el cuerpo sistémico. Va a haber una menor tasa metabólica y esto va a causar que se genere mayor reservas de glucógeno para nutrir tejidos importantes. Y bueno, también se va a utilizar la vía metabólica anaeróbica, ¿no? Para liberar energía. Siguiente. Entonces, va a haber una asfixia, ¿no? Va a disminuir el oxígeno, disminuir el pH y va a aumentar el CO2. Entonces, va a haber una estimulación simpática. Esto va a generar una redistribución del gasto cardíaco al cerebro, al corazón y los suprarrenales, ¿no? Esto genera la bradicardia persistente y aumento del tono vagal, que a la vez va a disminuir el gasto cardíaco y genera hipoperfusión. La hipoperfusión va a generar una isquemia, disminución de glucosa y acidosis láctica, ¿no? A la vez, esta asfixia va a llevar a la asfixia celular. Siguiente. Entonces, tenemos que tiene su hipoxia. Entonces, esta hipoxia, como ya mencionamos, va a haber un aumento del CO2, ¿no? Entonces, esto va a llevar a una acidosis respiratoria. Entonces, también va a haber una glicólisis anaeróbica. Esta glicólisis anaeróbica va a generar aumento de ácido láctico, que va a llevar primero al músculo, luego al corazón y por último al cerebro. Va a generar vasoconstricción pulmonar y también vasodilatación cerebral. Todo esto para llevar a una acidosis metabólica. Por eso se dice que existe una acidosis mixta. Todo esto puede llevar también a falla, ¿no? Disminución de la glicólisis, pérdida de autorregulación vascular, disminución de la función cardíaca, isquemia local. A la vez, la glicólisis anaeróbica va a generar una falla, ¿no? En el ATP. Entonces va a generar fallo en la bomba sodio-potasio y va a generar un desequilibrio electrolítico. Va a haber, por ese equilibrio electrolítico, va a haber aumento de calcio intracelular, se va a consumir más ATP y entonces va a consumirse más ATP, va a haber hidrólisis de fosfolípidos de membrana y liberación de ácido graso y todo esto va a generar un daño de estructuras y funciones, ¿no? Y puede llevar a la muerte celular. Y también este fallo de la bomba va a aumentar el sodio y cloruro intracelular y disminuir el potasio intracelular y va a generar, y a la vez va a haber una alteración de la permeabilidad de la membrana y lo que va a llevar el edema celular,
que posteriormente eso explica por qué también causaría un edema cerebral, ¿no? Siguiente. Ah, ya. En cuanto a este, es como... es una explicación de cómo puede parecer la asfixia entre la apnea primaria y la apnea secundaria. Bueno, se va a inducir la asfixia, ¿no? Aparecen jadeos rápidos, pueden ser acompañados de movimientos convulsivos en extremidades superiores e inferiores, y estas pueden cesar al minuto, ¿no? Y aquí es donde entra a la apnea primaria. Bueno, en esta apnea primaria, en esta fase se puede restablecer la respiración mediante estímulos sensoriales. Ya, entonces, si se mantiene la asfixia, aparecen los jadeos de nuevo, pero más profundos, y acaban a aparecer durante 4 a 5 minutos, que van debilitándose y van a cesar por completo a los 8 minutos con anoxia total, ¿no? Y aquí es cuando entra luego a la apnea secundaria. En esta apnea secundaria no se recupera mediante estímulos sensoriales, y cuanto más se tarde en realizar las medidas de reanimación, más tardará en restablecer la respiración espontánea. Siguiente. Esto me pareció interesante, ya que le encontré en un artículo que menciona que va a haber, cuando hay una asfixia, va a haber fases, ¿no? La fase de hipoxia isquémica, fase latente, fase secundaria y fase terciaria. Bueno, en la fase de hipoxia isquémica, ya está el déficit de oxígeno, ¿no? Como mencioné, va a haber una deficiencia de ATP, va a ocurrir la insuficiencia enérgica, la primera, ¿no? La primer fallo enérgico. Acá es como ya mencionaba anteriormente, va a haber una disfunción de la bomba, sodio-potasio, ingresa el sodio intracelular, edema y lisis celular. Y a la vez también va a haber una despolarización de la membrana postsináptica. Y va a entrar aminoácidos excitatorios y el calcio intracelular. Ya. Luego está la fase latente, que comienza entre 1 a 6 a 24 horas, en el cual va a haber mayor oxígeno celular y tisular, ¿no? Esto va a llevar a una resolución parcial del edema, de la acumulación de aminoácidos excitatorios. Esta etapa le veo relacionado con lo que mencionaba en la diapo anterior, en el cual se recupera de la apnea, la primaria. Y bueno, ocurre la rápida recuperación de metabolismo enérgico, ¿no? Entonces, luego en la fase secundaria, que ocurre a las 6 a 24 horas a días, ocurre la insuficiencia enérgica, la segunda, ¿no? El segundo fallo enérgico. Disminuye el ATP y el fósforo inorgánico, ¿no? Aumenta. Va a haber activación del mecanismo de daño, va a haber tanto excitosidad, que va a haber acumulación de aminoácidos excitatorios, que todo esto va a llevar a edema, lisis celular y acidosis. También va a haber estrés oxidativo, daño mitocondrial, que va a llevar a liberación de especies reactivas de oxígeno. También va a activarse el mecanismo inflamatorio, activándose la cascada proinflamatoria, y también va a haber una muerte celular, necrosis y apoptosis. La fase terciaria, que ocurre a las semanas, meses, ya ha sucedido este episodio, puede persistir el daño o puede haber reparación o regeneración, ¿no? Siguiente. Entre las manifestaciones clínicas, bueno, está encontrado en la guía, en una guía que vi en un servicio de neonatología, pero de acá de Perú, entre signos y síntomas, cómo se encontraba un paciente recién nacido que estuvo expuesto a uno o varios eventos de asfixia. Va a haber la principal dificultad para iniciar a mantener respiración, depresión del tono muscular y o reflejos. Va a haber alteración del estado de alerta, crisis convulsivas, intolerancia oral, va a haber sangrados por el tubo digestivo o pulmonar, la hipotensión, alteración del ritmo cardíaco, alteración de la perfusión, retraso en la primera micción, o también puede haber oliguria, anuria o poliuria. Siempre y cuando estos síntomas no tengan otra justificación, ¿no? Que no tengan que ver con otra enfermedad.
Siguiente. Ya. Entre otros que puede manifestarse también, en el sistema nervioso central puede haber como consecuencia encefalopatía hipóxico-isquémica, el edema cerebral y las convulsiones. En pulmonares, fracaso respiratorio, hipertensión pulmonar. En cuanto al cardiovascular, alteración funcional, hipotensión, shock o necrosis miocárdica. También renales, la insuficiencia renal aguda. Metabólico, puede haber una acidosis metabólica, como ya mencioné, la hiperglucemia, hipoglucemia, hipercalemia, hiponatremia o hipocalcemia, ¿no? Que todos son mecanismos que se explican justamente con la fisiopatología. Gastrointestinales, disfunción hepatointestinal con fenómenos de isquemia y reperfusión, y hematológico, la coagulación intravascular diseminada. Siguiente. Bueno, voy a continuar yo, Hussein Basón. Bueno, el diagnóstico cuando hablamos de diagnóstico para asfixia neonatal, se nos viene a la mente los diagnósticos tal vez de depresión neonatal leve, depresión neonatal moderada, que eran diagnósticos que se usaban, ¿no? Pero una depresión neonatal severa sería lo que nosotros conocemos como una asfixia neonatal, ¿no? Tienen sobre todo 3 criterios, algunas lo aumentan un criterio más, ¿no? Entre ellos tenemos pues que haya acidez, ¿no? Una acidez metabólica, que el pH esté menos de 7 o un descenso de base que sobrepase los 12 milimols. ¿Qué quiere decir? O sea, que esté por debajo de los 12 milimols. Por ejemplo, un descenso de base, por ejemplo, el más común es el bicarbonato. Y esto pues tendría que demostrarse en una muestra de sangre arterial dentro de la primera hora del nacimiento, ¿no? Un Apgar de 0 a 3 en los 5 minutos. Ya sabemos que el Apgar medimos frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, reflejo y el color, ¿no? Recordad que la respiración no se refiere a la frecuencia respiratoria, sino se refiere a las características de la respiración en sí, ¿no? Si es lenta, irregular, si está ausente, si es buena, etcétera, ¿no? Bueno, luego vamos a determinar si hay presencia o no de encefalopatía hipóxica o convulsiones o alguna clínica neurológica presente, ¿no? Y la disfunción multiorgánica, ¿no? Que pues podemos encontrar tanto compromiso miocárdico, la encefalopatía, por ejemplo, que representa el 67% de las disfunciones en estos casos, los trastornos de coagulación, el compromiso renal, y a partir de estas distintas disfunciones, pues es por eso que se les pide luego las pruebas complementarias correspondientes. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las pruebas complementarias, pues vamos a encontrar tanto el hemograma como el grupo RH, a lo mejor si encontramos un RH negativo en la madre, o encontramos, por ejemplo, un crecimiento restrictivo de un RCI1, ¿no? Que nos haría pensar tal vez en un problema cardíaco también. Los perfiles de coagulación dentro de las 24 horas de nacido también nos indican que hay que hacerle electrolitios séricos, urea, creatinina para evaluar daño renal, la glicemia y calcemia. Recordemos que la glicemia en estos casos tiene que estar no por debajo de 47 en el recién nacido. El examen completo de orina, a radiografía torácica abdominal, menciona la guía si en caso hay clínica o criterio, ¿no? Que nos haga pensar en que debe tener este examen. La ecografía cerebral en las primeras 72 horas para averiguar si encontramos una masa encefálica completa o hay signos de isquemia. Una electroencefalograma también podría ayudarnos, y un ecocardiograma también en caso de sospecha de daño de una insuficiencia cardíaca, algún compromiso cardiogénico, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Para el diagnóstico, esta es una tablita que saqué de un artículo en el que nos hablan de los diagnósticos diferenciales que podríamos encontrar dentro de la encefalopatía hipóxico-isquémica.
ya que recordemos que esta es de las complicaciones multiorgánicas más encontradas, ¿no? Y lo divide según la encefalopatía perinatal, una encefalopatía hemorrágica traumática, una metabólica, etcétera, ¿no? Infecciosa y por intoxicación, en la que podemos resaltar el examen físico, ¿no? Que, por ejemplo, en la perinatal vamos a encontrar un soplo tricuspidio, en la hemorrágica podemos haber sangrado umbilical, puede haber signos en la piel, ¿no? Como la equimosis, marcas violáceas, ¿no? Y pues su aparición es súbita o progresiva, a diferencia de la perinatal, ¿no? Que empieza desde el nacimiento. Siguiente, por favor. El tratamiento, pues obviamente, si nosotros estamos en nuestro serum, pues tenemos que ver tanto medidas preventivas como generales, ¿no? Las medidas preventivas, captación rápida, ¿no? De lo que es la gestante y que está en riesgo en el primer trimestre, el control prenatal para identificar, pues, los riesgos de asfixia si se presentan, y pues asegurar, ¿no? Una atención de parto completa, ¿no? O sea, asegurar que si tenemos la capacidad o si hay que derivarlo a un centro con mayor capacidad para resolver los problemas que encontremos, ¿no? Las medidas generales, pues, es obviamente la coordinación de la atención del recién nacido hacia el personal, hacia el hospital o el centro de salud donde vayamos a mandarlo, una preparación del ambiente, preparar el material y equipo adecuado, facilitar el acceso y pues proporcionar espacios de alojamiento para las madres acompañantes. Siguiente, por favor. Ya, bueno, el manejo y tratamiento. El manejo y tratamiento se basa más que nada en cumplir, ¿no? La restricción hídrica, que en estos casos tienen que estar, por ejemplo, al 20%, ¿no? Durante las primeras 48 horas. O hasta el momento en que se recupere el fallo renal, si en el caso lo haya, ¿no? La oxigenación, ventilación, mantener tal vez la presión de O2 y CO2 normales, y la hipotermia pasiva, esto más que nada es para medidas de neuroprotección junto con el manejo de convulsiones, ¿no? Nos hablan de iniciar una hipotermia pasiva para, a través de apagar la incubadora, de monitorear la temperatura rectal todo el tiempo, ¿no? Cada hora, hasta pues mantener una temperatura entre 33 y 34 grados centígrados diana, ¿no? Un reposo gástrico, una manipulación mínima para prevenir hemorragias intravasculares en caso haya riesgo de estas, y un manejo de las convulsiones con fenobarbital, también como medidas de neuroprotección, ¿no? Las correcciones de trastornos metabólicos como hipoglicemia o hipocalcemia, el monitoreo hemodinámico, mantener siempre la presión arterial media mayor a 40 milímetros de mercurio, monitorear el patrón respiratorio, el soporte nutricional adecuado y pues las interconsultas correspondientes, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a pasar al síndrome de dificultad respiratoria y depresión neonatal, en el cual pues lo definimos como un incremento visible del esfuerzo respiratorio caracterizado por taquimia, o sea, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 60 por minuto, y o tirajes, ¿no? Quejido en este caso también se puede presentar. Unos 3 puntos importantes en lo que es epidemiología, vamos a encontrar que es entre 60 y 80% presente en los niños menos de 28 semanas, el 15 al 30 en una edad gestacional entre las 32 y 36 semanas, y pues es raro encontrar unos que nacen con más de 37 semanas, ¿no? Ahora, etiología, podemos encontrar varias causas, entre ellas las pulmonares y las extrapulmonares. Las pulmonares ya sea por enfermedad membrana hialina, puede ser síndrome de aspiración meconial, cosas que vamos a hablar a continuación, ¿no? Taquimia transitoria, etc. Y extrapulmonares, pues una insuficiencia cardíaca, una taquiarritmia, una sepsis neonatal, o trastornos metabólicos que estén presentes al nacer, ¿no? Factores de riesgo, entre ellos tenemos la prematuridad, la depresión o asfixia neonatal, la posmadurez, la enfermedad membrana hialina,
que también es es un factor de riesgo, la presencia de líquido meconio, en líquido amniótico meconial, ¿no? Y algunas malformaciones congénitas, ¿no? Siguiente, por favor. Patología, bueno, sabemos que cuando un niño nace con prematuridad, cesárea o por ejemplo, tiene acidosis, ¿no? O asfixia intraparto, pues va a haber una disminución del surfactante, una menos producción de esto o una producción incompleta, ¿no? Lo que va a generar es que los alveolos se colapsen, ¿no? Y formen una telectasia progresiva, lo que posteriormente va a haber un menor flujo de ventilación respiratoria, va a dar la hipoventilación, y esto a su vez va a aumentar la presión de CO2 y disminución de la presión de O2, a su vez va a disminuir el pH, lo que nos da una acidez. Esto puede llevarnos a lo que es un shock o también directamente una vasoconstricción pulmonar. Esto va a dar una hipoventilación alveolar, posteriormente va a alterar, como sabemos, el metabolismo celular, produciendo no solamente el ácido láctico, ¿no? en el metabolismo, sino que también, por ende más acidez, sino que también va a colaborar a la disminución de surfactante, ¿no? Y se va a repetir el ciclo. Los criterios diagnósticos en este caso se basan en presencia de factores de riesgo, entre los factores de riesgo los ya mencionados anteriormente, las manifestaciones clínicas, ¿no? Y los exámenes auxiliares. En esta tablita, por ejemplo, hemos puesto la puntuación de Silverman porque nos va a servir más que nada para evaluar las manifestaciones clínicas más importantes, ¿no? Y que nos va a dar un criterio de la escala del nivel de dificultad respiratoria. Si hay o no aleteo nasal, quejido expiratorio, restricción subcostal, restricción intercostal y movimiento de tórax o en inspiración, ¿no? Va a estar calificado del 0 al 1, 2 y 3. Entonces, según los hallazgos que vayamos encontrando, vamos a ver que de 1 a 3 va a ser normal, de 4 a 6 va a ser moderada, y pues de 7 a 10 va a ser severa, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, pruebas complementarias. Las pruebas complementarias, como había mencionado tanto en la asfixia neonatal, también se basa básicamente lo mismo, ¿no? Las pruebas radiográficas de tórax anterior posterior, más que nada si encontramos signos clínicos o toracopulmonares, ¿no? Que nos indiquen, ¿sabes qué? A este niño hay que tomar una radiografía de tórax, análisis de gases arteriales, según vaya evolucionando la enfermedad, un hemograma, el grupo RH, el perfil de coagulación, los electrolitos, la glicemia, ¿sabes? No menos de 47 y la radiografía tórax abdominal, ¿no? Siguiente, por favor. Manejo y tratamiento. Bueno, para el tratamiento también hay unas medidas preventivas, unas medidas generales. Dentro de las medidas preventivas, las primeras partes es igual que lo antes ya mencionado, la captación de la gestante, el control prenatal, ¿no? Identificación, si hay o no riesgo de asfixia, solamente está en dificultad respiratoria, asegurar la atención en un centro de establecimiento competente, ¿no? Evitar las cesáreas innecesarias, y administración prenatal de corticoides en caso la gestación esté menos de 37 semanas, ¿no? Las medidas generales, la coordinación con los establecimientos donde lo van a atender, se prepara el material del equipo, el reposo gástrico, para evitar las aspiraciones de alimentos, mantener el estado de hidratación, ¿no? La temperatura y la glicemia tienen que estar normales, y mantener una oxigenación adecuada, ¿no? Facilitar el acceso también a los padres a la unidad de expedición y pues propiciar los espacios adecuados para las madres, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto es para cuidados primarios y básicos, ¿no? Dentro de los cuidados primarios y básicos, vamos a mantener al neonato en reposo gástrico, ¿no? Evitar aspiraciones, como mencioné. Se va a brindar el calor al neonato con incubadora o con contacto a piel, mantener el estado de hidratación adecuado, una temperatura y glicemia normales, administración de oxígeno, y si hay una sospecha de sepsis, se da una primera dosis de ampicilina, 50 miligramos por kilogramo cada 12, y gentamicina, 4 miligramos por kilogramo intramuscular cada 24.
Siguiente, por favor. Bueno, doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con el manejo según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva, tenemos lo que se divide en categorías, en establecimiento de categoría 2, ¿no? Aquí, adicional a los cuidados básicos que ya se mencionaron, se va a realizar una manipulación mínima y con delicadeza en este caso, y realizar también lo que es el balance hídrico para medir lo que es el flujo urinario. También se procede a restringir lo que es la administración de líquidos a 60 mililitros por kilo sin electrolitos el primer día en el neonato a término, ¿no? Y continuar también según el balance hídrico. También debemos mantener lo que es la diuresis en 1 a 5 mililitros por kilo por hora, bueno, considerando lo que es la densidad urinaria que se presente, ¿no? Y además vamos a administrar lo que son los electrolitos y calorías según las necesidades metabólicas del recién nacido. También vamos a, a dar tratamiento antibióticos específicos según la patología que se presente y mantener lo que es la temperatura corporal a un 36.5, ¿no? Es importante mencionar también el reposo gástrico y la vía periférica hasta que presente una frecuencia respiratoria menor al 80 por minuto, y cuando tenemos entre 60 a 80 respiraciones por minuto se va a administrar preferentemente lo que es la leche materna por sonda orogástrica, ¿no? Y la lactancia materna directa si es que la frecuencia respiratoria va a ser menor a 60 por minuto. También vemos si es que necesita lo que es, o administrar el oxígeno húmedo a través tanto de cabezal o por mascarilla, que vendría a ser la fase 1, se mencionaba en la guía, para mantener principalmente la presión de oxígeno normal según los requerimientos determinados por los gases en sangre y el monitoreo por oximetría del pulso de saturación, ¿no? Además, vamos a iniciar la ventilación a presión positiva con la máscara facial o el tubo endotraqueal si es que fuera necesario, y el manejo inicial de las alteraciones metabólicas, ¿no? Como la hipoglicemia, la hipocalcemia, entre otros. También vamos a iniciar el manejo de convulsiones tanto con, se mencionaba en la guía, con fenobarbital o fenilidantoína, y el manejo inicial de complicaciones según el caso, como son el síndrome de aspiración meconial o ante presencia de insuficiencia renal aguda, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en los establecimientos de categoría 2 tenemos, o categoría 3, perdón, tenemos lo que son los cuidados intensivos. Aquí, bueno, al recibir ante la recepción del neonato con esta dificultad respiratoria que no se ha estabilizado, procedemos a que en USIN colocar al neonato en una incubadora, podría ser cerrada o abierta, según el caso, para mantener esta temperatura corporal, como lo mencioné, de 36.5 a 37 grados. También vamos a mantener una oxigenación adecuada mediante la administración del oxígeno, con la finalidad de mantener la presión parcial de oxígeno y la de CO2 dentro de los valores normales, ¿no? Y mantener un adecuado llenado capilar y presión arterial, empleando tanto la solución salina o lo que son los inotrópicos, como la dopamina y la dobutamina. Para mantener lo que es una adecuada perfusión cerebral se va a necesitar lo que es una presión arterial media de al menos 45-50 milímetros de mercurio para el recién nacido a término, y entre 35 y 40 milímetros de mercurio para el recién nacido pretérmino, ¿no? Vamos a restringir también lo que son la administración de líquidos, ver lo que es el balance hídrico, mantener la glicemia en los valores normales, considerando que la hipoglicemia sería de menor a 47, ¿no? Tratar lo que son las convulsiones, un reposo gástrico inicial y luego, según la evolución, alimentar con leche materna al recién nacido, ¿no? También tratar las complicaciones con antibióticos, fototerapia o recambio sanguíneo según sea el caso. Y bueno, realizar, se mencionaba, una manipulación mínima y con delicadeza y minimizar el ruido ambiental. Siguiente, por favor.
Siguiente. Bien, dentro de los criterios de alta tenemos que el neonato no va a tener lo que es no debe tener esta dificultad respiratoria ya, ¿no? Con una frecuencia respiratoria menor a 60 por minuto y sin requerimiento de oxígeno. También lo que es una buena succión y ganancia ponderal con alimentación enteral al 100%. Y antes de su salida debe brindarse consejería a los padres sobre la atención del neonato en el hogar, además de realizar un seguimiento del neonato por una consulta externa. Siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadrito resumen de lo que ya mencioné previamente, bueno, que se mencionó también de los cuidados primarios básicos, los esenciales y los cuidados intensivos, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta que todo neonato con este síndrome de distrés respiratorio debe ser inmediatamente referido, independiente de la severidad que presenten, ¿no? Y tener presente que todo neonato con dificultad respiratoria debe ser atendido principalmente en el tercer nivel de atención. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar de lo que es la depresión neonatal, esto hace referencia a una puntuación del APGAR baja inicialmente con una recuperación posterior, ¿no? Se menciona con un APGAR al minuto 1 de menos de 6, con un aumento a los 5 minutos mayor o igual a 7. Y que no va a haber compromiso del sistema nervioso central. Bueno, esta es la tablita del APGAR que, como ya conocemos, el primero es apariencia, el pulso, gesticulación, actividad y respiración, es lo que se va a medir, y según los grados, ¿no? 0, 1 o 2. Siguiente, por favor. Ahora, para su clasificación tenemos leve, moderado y severo. En la leve, que vamos a tener en cuenta tanto los antecedentes de sufrimiento fetal agudo, el APGAR menor a 6 al minuto y mayor o igual a 7 a los 5 minutos. El pH de cordón va a ser mayor a 7.18 y en este caso va a ser asintomático a los 10 minutos. En la clasificación de moderado, similar a las condiciones anteriores, pero se le van a agregar que el APGAR va a ser menor a 6 al minuto y menor o igual a 6 a los 5 minutos con un pH del cordón entre 7.7 a 7.18. También va a ser asintomático a los 10 minutos, pero puede evolucionar con una encefalopatía leve, ¿no? Sin compromiso de otros órganos. Ya en el severo, el APGAR al minuto va a ser menor a 3 y a los 5 minutos menor a 5. Puede ser necesario lo que es la reanimación neonatal. El pH del cordón va a ser menor a 7 y va a presentarse también signos de compromiso asfíctico de uno o más órganos o un compromiso multisistémico, ¿no? Tanto que puede ser lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, el compromiso miocárdico, renal, gastrointestinal o compromiso hasta respiratorio. Siguiente, por favor. Ahora, para lo que es el tratamiento, tenemos leve. Para el leve va a proceder a una observación por 2 a 3 horas con un control de gases arteriales. Si es que el paciente se mantiene asintomático, se envía con su madre, ¿no? Y ya se da de alta. Y luego al moderado, se va a realizar en lo que es la hospitalización de 24 a 48 horas, monitoreamos lo que son los signos vitales cada 4 horas y observamos el estado de conciencia del recién nacido, tanto la tolerancia oral y la presencia o no de ruidos intestinales. También vamos a proceder a hacer un control de gases arteriales, de la glicemia a las 3 y a las 24 horas de vida y la valoración neurológica al alta, ¿no? Para la severidad o ya asfixia que se menciona, lo que es la reanimación neonatal y evitar el síndrome de aspiración meconial, vamos a evaluar también lo que son los gases arteriales del cordón
y consignar lo que es el APGAR, ¿no? Administrar oxígeno adecuado e identificar precozmente la presencia de factores de riesgo de infección. Siguiente, por favor. Ahora, para las medidas preventivas, higiénico-dietéticas y orientación en lo que es el servicio, se menciona que las medidas en la prevención en lo que es el establecimiento de salud tenemos tanto el control prenatal adecuado, la atención institucional del parto, lo que es la detección del embarazo de alto riesgo y en caso de sufrimiento fetal detectado, una reanimación in útero en la posición materna y lo que es el oxígeno a la madre, ¿no? Y el tratamiento de las causas básicas. En lo que es las medidas de prevención en domicilio, orientar, una orientación a la madre y a la familia sobre los signos de alarma o de peligro que pueda presentar en el recién nacido, como lo que es por ejemplo, vómitos o si tiene alteraciones en su temperatura, alteración en la respiración, entre otros, ¿no? Y tener en cuenta la higiene en casa, como el lavado de manos, el cuidado también del cordón, aplicando lo que es el alcohol a 70% 2 veces al día. Evitar lo que es el uso de jabón baño corporal. También es importante la lactancia materna exclusiva, asegurando el aporte de 8 a 12 tomas en 24 horas. La orientación acerca de medidas para mantener la temperatura adecuada en el recién nacido y la explicación sobre la importancia del control de recién nacido a los 3 días. Y en caso de que la madre sea adolescente, identificar lo que son los factores de riesgo respecto a las patologías o alteraciones en los estilos de vida saludable, como la presencia de ya sea tabaquismo, alcoholismo, abuso de drogas u otras adicciones, ¿no? También el sedentarismo, los trastornos de alimentación, la violencia intrafamiliar y escolar y las patologías relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, la tercera patología consta de síndrome de aspiración meconial. Como definición tenemos que tener en cuenta que es una dificultad respiratoria que se va a dar en el recién nacido por causa de la aspiración de líquido amniótico teñido de meconio, ¿no? Y puede presentarse o debutar desde una dificultad respiratoria leve hasta una insuficiencia respiratoria grave o potencialmente mortal, ¿no? Respecto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que del 5 al 20% puede observarse el líquido amniótico que está teñido de meconio, hablándose de los recién nacidos. Hay que saber diferenciar del SALAM, que es el síndrome como tal, del LAM nada más, ¿no? Que es el líquido amniótico de meconio. Y en este caso, pues, de este 20%, algunas bibliografías mencionan del 1 y otras hasta de 0,1 al 0,4 de las incidencias que se notifican del síndrome como tal en recién nacidos, ¿no? Luego, otro dato también es que el SAN como tal ocurre del 2 al 10% de los bebés a través del líquido amniótico teñido de meconio también. Siguiente. Bien, respecto a los factores de riesgo, hay que tener en cuenta pues tanto factores propios del recién nacido y propios de la madre también, ¿no? En este caso, pues que sea un recién nacido a postérmino, que es, digamos, el factor más que aumentaría el riesgo en estos casos, ya que el principal, digamos, la principal complicación es que ya sea un bebé postérmino o mayor a las 40, en algunas bibliografías mencionan, en este caso es 41 semanas, ¿no? Parto vaginal empodálico, un parto por cesárea, que tenga una frecuencia cardíaca fetal no tranquilizadora, que tenga etnia negra, fiebre materna, inflamación, una infección intraamniótica, y la madre tenga una diabetes mellitus y la enfermedad respiratoria crónica también propia de la madre y una hipertensión. Siguiente. Bien, en la fisiopatología hay que tener en cuenta que ocurren 3 eventos importantes, ¿no? Pero, ¿en qué momento podemos decir que existe esta expulsión del meconio? Buscando en UpToDate y en otras literaturas también de fisiopatología respecto al SALAM, mencionan que a partir de las 37, 38 semanas, ya la parte digestiva en el feto pues está desarrollada como tal,
y por ende el feto entra en un proceso de estrés, ¿no? Y este estrés es lo que ocasiona que haya un aumento del peristaltismo a través de, pues, los plexos, como conocemos de Meissner, ¿no? Que justamente le dan este hilio, o perdón, esta motilidad al intestino, ¿no? Y por constante estrés que sostiene el feto, pues conlleva, ¿no? A una expulsión de este meconio. Y pues ya el meconio va a ser expulsado hacia el líquido amniótico, ¿no? Y de ahí ya como tal el síndrome de aspiración meconial, ¿no? Ahora, los tres eventos importantes que ocurrían en este caso es ya una vez el líquido o el salán, perdón, el líquido amniótico con meconio, pues aspira, ¿no? Hay la aspiración meconial y ocurre una obstrucción mecánica, una neumonitis química y una activación del surfactante. Para empezar en un orden, pues la neumonitis ocurre propiamente porque el epitelio respiratorio no reconoce, ¿no? Estas células. Entonces, produce propiamente una reacción inflamatoria, lo que conlleva una neumonitis química, ¿no? Y al haber la aspiración meconial, pues obviamente ocurre una obstrucción mecánica y a su vez una inactivación del surfactante. Entonces, respecto a la obstrucción mecánica, existe un atrapamiento aéreo y este atrapamiento aéreo podemos evidenciarlo como un neumotórax o un neumomediastino también, ¿no? Respecto a la neumonitis química, con la inactivación del surfactante, pues estos en conjuntos conllevan una telectasia, ¿no? Y esto produce un cambio en la alteración del BQ o ventilación-perfusión y a su vez también un shunt intrapulmonar, ¿no? Que pues a la larga va a conllevar una hipoxemia o una acidosis. Ahora, la complicación más grave que ocurre en este caso es pues la hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Que es digamos, a lo que no se esperaría llegar en estos casos. Y bueno, eso prácticamente es la fisiopatología, ¿no? Siguiente, por favor. Clínicamente, pues, en aspectos generales tenemos que tener en cuenta que va a ser se va a evidenciar propiamente el líquido amniótico teñido de meconio. El UpToDate mencionaba que entre 6 y 12 horas, ¿no? 6 horas para las uñas y 12 horas para el vértex. La asfixia perinatal y la restricción de crecimiento fetal y postmadurez también, ¿no? Siguiente. Clínicamente, o las manifestaciones clínicas a nivel pulmonar, pues 4 hallazgos importantes: dificultad respiratoria, una fuga de aire pulmonar, pues que mencionamos un neumotórax, un neumomediastino, y una insuficiencia respiratoria, ¿no? Que como mencionaba, pues la hipertensión pulmonar persistente de recién nacido es la complicación, pues la más grave, ¿no? Que podría debutar en estos casos. Y bueno, dificultad respiratoria, pues una taquipnea marcada, uso de los músculos respiratorios accesorios, cianosis y aleteo nasal. Algo que acá recordar nada más es que el grado de severidad, cómo se va a evaluar, es con la escala de Silverman y Anderson, que ya lo mencionó Hussein. Y pues hay básicamente puntos de 1 y 2, ¿no? 1 y 2 puntos. Y se va a evaluar en relación a estos patrones, ¿no? Tanto de aleteo nasal, uso de músculos accesorios, la taquipnea, y entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Acá, aparte de unos hallazgos radiológicos, como la principal o digamos, el hallazgo radiológico más frecuente, o lo que se esperaría encontrar es pues un aspecto parchado, menciona la literatura, y pues en esta imagen podemos encontrar un aspecto de panal de abejas, ¿no? Y a la mano derecha, pues el neumotórax y un neumonitis, que pues es un infiltrado intersticial en este caso. Siguiente. En cuanto a la evaluación y gestión inicial, pues se correlaciona con esta secuencia, la radiografía de tórax, que el patrón, como mencionaba, es un patrón aspecto parcheado. Lo otro, pues, una ecocardiografía, un cultivo de antibióticos, y también el cultivo y antibiótico empírico se usa, y una evaluación de la oxigenación, ¿no? Y para el diagnóstico, básicamente, pues, la dificultad respiratoria severa propiamente como tal del salán, y asociado, pues, meconio tanto en laringe y tráquea al momento de, pues, que se hace la intubación, rasgos radiográficos característicos, que recién nacido cursa con un distrés respiratorio y pues la presencia propiamente del meconio, un líquido amniótico, ¿no? Siguiente.
En cuanto al tratamiento, pues hay un enfoque general como tal, que esto pues compromete 6 pasos también, mantener una buena oxigenación y ventilación, así como una presión arterial y una perfusión, o una corrección de cualquier pues anomalía tanto metabólicas, y esto pues incluye tanto la hipoglucemia como la acidosis, la terapia antibiótica empírica y que la atención que sea un ambiente térmico neutro, ¿no? Y pues, sobre todo pues la manipulación mínima del lactante para evitar sobre todo la agitación. Siguiente. Luego hay un manejo ya del paciente, pues que ya del recién nacido con SALAM, pues hay un manejo respiratorio, un óxido nítrico inhalado, surfactantes, ventilación mecánica y una oxigenación con membrana extracorpórea, ¿no? Solamente para puntuar de todo esto es pues que un manejo va a depender de otro, ¿no? Por decir, si el manejo respiratorio en este caso no responde, se pasa a un manejo con surfactante que es de 150 miligramos por kilo, o el óxido nítrico inhalado, ¿no? Que pues en este caso son configuraciones ventilatorias altas, continuas, y de FiO2 y una presión media de las vías respiratorias, ¿no? Y lo otro, pues que en casi el 30% de los pacientes ocurre el uso de ventilador mecánico con SAM, pues que estos van a requerir con una presión arterial de oxígeno dirigida entre 55 y 90 milímetros de mercurio, ¿no? Y por último, pues la oxigenación con membrana extracorpórea, que esta es ya cuando no responde a la ventilación mecánica, ni a la terapia con surfactante, ni al óxido nítrico inhalado, ¿no? Y este es un método invasivo ya. Siguiente. Va a continuar mi compañera. Buenas noches, doctor. Voy a continuar yo, Alice Rasco. Entonces vamos a continuar con lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, se nos menciona en UpToDate que va a ser un síndrome clínicamente caracterizado por una alteración en la función neurológica que se va a dar en los primeros días de vida en un recién nacido que nace a partir de la semana 35 de gestación. Se manifiesta por un nivel de conciencia subnormal o convulsiones, y también puede estar acompañado de dificultad para iniciar y mantener la respiración, por depresión del tono y los reflejos. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la epidemiología, se menciona que va a ser la causa más frecuente de encefalopatía. Va a tener una mayor incidencia en países en vías de desarrollo que en países desarrollados, siendo la incidencia de 25 sobre 1000 en países en vías de desarrollo y 1 a 8 cada 1000 en países desarrollados. Las causas más frecuentes van a ser desprendimiento de placenta, prolapso de cordón umbilical y la ruptura uterina. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de las etiologías vamos a tener, por ejemplo, fallos a nivel, digamos, de la oxigenación para la madre, deterioro de la oxigenación, como en el asma, neumonías, o una perfusión inadecuada hacia la placenta, ¿no? Que, por ejemplo, podemos encontrar una madre con hipotensión, shock, preeclampsia, entre otros. Y también van a haber factores que ya más va a ser relacionado con la placenta y el feto, ¿no? Donde vamos a tener, por ejemplo, los desprendimientos prematuros, el cordón prolapsado, los nudos, y también alteraciones que vayan a afectar la oxigenación y perfusión fetal, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, todo esto nos va a conllevar a que haya, digamos, una hipoxia y, a nivel del bebé. Y más o menos la fisiopatología va a continuar un poco lo que mencionaba Alejandra para asfixia, ¿no? Entonces, va a haber una disminución en el oxígeno y por tanto también de la glucosa al cerebro, porque se va a activar el metabolismo anaeróbico, vamos a tener acúmulo de desechos, ¿no? Disminución del ATP, va a haber un aumento del ácido láctico. Al haber esa disminución de ATP, se va a reducir el transporte activo porque se necesita el ATP para que se activen estos canales. Entonces va a haber acumulación de sodio, agua, calcio. Y bueno, cuando las membranas se llegan a despolarizar, se liberan glutamato, calcio. Y al final va a haber una cascada de eventos de que van a llevarnos a la excitotoxicidad, ¿no? Que
también más el añadido de el aumento de radicales libres de oxígeno van a generar muerte celular, ¿no? Por necrosis. Y también por la activación de la cascada apoptótica, que puede darse tanto en una fase aguda como en una fase tardía, que puede darse entre días, semanas, hasta meses después del evento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a encontrar a un bebé que tenga una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Vamos a encontrar un bebé con un estado normal, que puede estar desde un estado hiperalerta e irritable hasta un estado de letargo con una obnubilación, ¿no? O una obnubilación. Vamos a tener los movimientos espontáneos disminuidos, el llanto va a ser débil o incluso puede estar ausente, podemos encontrar dificultad respiratoria o incluso para la alimentación, el tono va a ser pobre, va a encontrarse una postura normal, incluso reflejos primitivos como por ejemplo el reflejo del moro pueden estar anormales. Incluso se pueden encontrar convulsiones. Siguiente diapositiva. Entonces, para el diagnóstico, en UpToDate se nos menciona que hay marcadores de hipoxia isquemia aguda. Vamos a tener signos neonatales consistentes con un evento hipóxico isquémico, donde vamos a encontrar un Apgar menor a 5 a los 5 minutos y a los 10 minutos. El pH de la arteria umbilical va a ser menor a 7. Podemos encontrar también déficit de bases. En la neuroimagen también pueden haber hallazgos compatibles con lesión cerebral. Incluso puede haber insuficiencia orgánica relacionada con la encefalopatía hipóxico-isquémica. Además de que vamos a tener antecedentes que nos lleven a pensar de que podemos estar hablando de una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Como que haya habido un evento hipóxico antes o durante el trabajo de parto y el parto, y también, ¿no? Que haya habido un monitoreo electrónico fetal intraparto que nos haya dado patrones anormales que nos indican que el feto también puede haber estado en sufrimiento fetal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, entre los exámenes auxiliares, la siguiente diapositiva, ahí está. Vamos a tener el pH de la sangre del cordón. Vamos a poder incluso examinar la placenta para ver si es que había algún tipo de lesión, ya sea vascular, infección, inflamación, trombosis. Vamos a tener que también hacer laboratoriales como la gasometría arterial, hemograma, electrolitos, creatinina, calcio, magnesio, las enzimas hepáticas, hemocultivos. Hay que recordar que tenemos que descartar también otras causas de encefalopatía que no sean hipóxico-isquémica. Podemos hacer una punción lumbar, si es que también se sospecha de que quizá no sea una encefalopatía hipóxico-isquémica, sino pueda ser una infección. Podemos hacer también una ecografía transfrontanelar para encontrar si quizá hay alguna hemorragia o hidrocefalia, un electroencefalograma también para ver si es que hay convulsiones, y también se puede realizar una resonancia magnética cerebral entre los 4 y 7 días de edad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, al final nosotros vamos a poder estadiar la encefalopatía hipóxico-isquémica, según Sarnat, que nos menciona 3 estadios, donde va a comparar el nivel de conciencia, el tono muscular, la postura, los reflejos, mioclonías, reflejo del moro, las pupilas, las crisis convulsivas, cómo se encuentra el electroencefalograma, y esto va a estar asociado incluso con el pronóstico, ¿no? Entonces, en un estadio 1 vamos a tener un bebé que va a estar hiperalerta, con un tono muscular normal, una postura normal, con reflejos hiperactivos. El reflejo del moro va a estar presente aún. No vamos a encontrar crisis convulsivas y por tanto el electroencefalograma lo vamos a encontrar normal. Y va a tener en general un buen pronóstico. Cuando hablamos ya de un estadio 2, el bebé ya va a estar en un estado de letargo, hipotónico, va a tener el reflejo del moro ya disminuido, débil se menciona, puede tener crisis convulsivas y por tanto el electroencefalograma va a ser alterado y el pronóstico va a ser variable. Cuando ya estamos en el estadio 3, va a ser el que tiene mayor gravedad, puede encontrar el bebé en estupor o coma, va a estar flácido, va a tener una postura de cerebración, los reflejos van a estar ausentes, vamos a encontrar las pupilas con reflejo pobre o anisocoria, y bueno, el pronóstico en general es muerte o déficit neurológico importante, ¿no? Se menciona
que un recién nacido con una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada presenta un riesgo de muerte del 10% y un riesgo de discapacidad del 30 a 40% de los que sobreviven. Como cuando es grave, vamos a tener un riesgo de muerte de casi el 60% y la gran mayoría que sobrevive va a tener una discapacidad permanente. Siguiente diapositiva, por favor. Para tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales tenemos de diferente origen, por ejemplo, infecciosos, como sepsis, meningoencefalitis, también relacionados con la perfusión o vascular, ¿no? Donde se encuentra la misma encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, los strokes, las hemorragias intracraneales, también metabólicos, que pueden ser endocrinopatías o algunos errores congénitos en el metabolismo. También podemos tener toxicidad, podemos tener por exposición a medicamentos, ¿no? Que haya sido intraparto o periparto. También podemos hablar incluso de estados epilépticos o algunos síndromes metabólicos, congénitos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el manejo que más se considera en estos casos de la encefalopatía hipóxico-isquémica es la hipotermia terapéutica. Este tratamiento se debe dar en las primeras 6 horas de vida y se tiene que cumplir ciertos criterios. Una acidosis metabólica mixta o mixta con un pH menor a 7 o un déficit de base mayor a 16 milimoles por litro. Vamos a tener que tener un puntaje de Apgar a los 10 minutos menor a 5, una reanimación continua, y en general se da cuando es una encefalopatía moderada grave en el examen clínico. Siguiente diapositiva. Se debe iniciar en las primeras 6 horas, que es la ventana terapéutica que se maneja. Se debe tener una ventilación adecuada, evitando ambos extremos, tanto la hipoxemia como la hiperoxia, ya que también una elevada ventilación con una saturación de oxígeno muy elevada también va a ser dañina. Tenemos que mantener la suficiente perfusión cerebral y orgánica para evitar la hipotensión sistémica y la hipertensión, ambos extremos son malos. Mantener un estado metabólico adecuado con una normoglucemia, un pH normal, una nutrición adecuada. En caso de que se tengan convulsiones, se debe dar un manejo con fenobarbital o lorazepam. Y para la hipertensión pulmonar persistente se puede usar ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico o incluso oxigenación por membrana extracorpórea. Y ese es en general el manejo para la encefalopatía hipóxico-isquémica. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Felicitaciones a los exponentes. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Ok. Bueno, voy a optar más bien por darles algunos puntos, un poco de reforzamiento o aclaratorio antes que hacerles preguntas, algo que tendrían alguien alguna pregunta o prefieren interrogatorios, no sé. Hola. Hola, ¿me escucharon? Sí, doctor, se le escucha. Yo tenía una pregunta, doctor. A ver. Más que nada, viendo lo del manejo con hipotermia terapéutica, tanto para distintas patologías, ¿no? Que estamos viendo durante la exposición. ¿Qué tan común es que se haga este manejo de hipotermia terapéutica? Porque hasta donde sé en el Almanzor no lo he visto. No, no le vas a... Es una tecnología, se está implementando recientemente. Los colombianos tienen una buena experiencia en esto, ¿sí? Lo que pasa no solamente es poner y enfriar al niño, ¿no? Entonces hay ciertas peculiaridades que esto debe tener, ¿no? Como has visto, como ustedes mismos lo han presentado, tienen que tener algunas condiciones del neonato en este caso y también del hospital, ¿no? Entonces, realmente acá nosotros no lo estamos haciendo y en el Perú todavía no está del todo masificado, ¿no? Eso es la verdad. Pero de que sí se está yendo por esta línea, es cierto. Sí, efectivamente hay algunos estudios que están avalando. No todavía son muy amplios, ¿no?
pero es lo que se llama la hipotermia terapéutica, no solamente en neonatos, inclusive están teniendo en algunos niños que hayan casos de traumatismos encefalocraneanos, también están optando por esto. ¿Qué es lo que se busca, no? Como ven ahí, ¿cuál es la finalidad? Es como que ralentizar algunas funciones biológicas propias, de tal manera que el cerebro se encuentre en una especie de adormecimiento, ¿no? Entonces eso es lo que se busca con eso. Al hacer leves o lentas algunas funciones, entonces se busca preservar que las neuronas, evitar el daño neuronal mayor y también que estos se reactiven o se establezcan una sinapsis lo más pronto posible, ¿no? Esa es la finalidad general, pero no lo tenemos todavía a nivel nacional, ¿ya? No sé si tuvieran otra pregunta o les hago les doy algunos ítems por ahí puntuales. Mejor, doctor, su aporte. Ya, ok. Miren, en relación a todo esto, si se han dado cuenta, una de las cosas que ustedes deben tener siempre cuando hagan su internado y más con cuanto cero es la anticipación, ¿no? Ustedes han visto que hay todo se puede prevenir, o la gran mayoría de estas patologías, y no llegar justamente al final, que si se han dado cuenta es todo lo que tiene que ver con encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué es lo que debemos prevenir? ¿Cómo vamos a prevenir? Un ejemplo, ¿no? Usted está en sus serums, tiene que hacer un monitoreo de todos sus gestantes y determinar cuáles son los gestantes de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que van a tener, ya saben ustedes, ambientales, poco vamos a poder variar de repente, pero sí de repente incentivar a nivel un ejemplo, están en sus serums, tienen ya gestantes, ¿no? Identificar gestantes adolescentes, gestantes añosas, primíparas y multíparas, esos son los espectros, ¿no? Gestantes con una altura uterina por encima de 38, 39, entonces van a decir que este niño puede ser un macrosómico, por lo tanto va a tener ciertos factores. A la inversa, también una gestante que no manifiesta un crecimiento uterino adecuado también, ¿no? Entonces ahí tienen que ver también niños o gestantes que tienen un nivel de hierro bajo, hablando pues de un determinado grado de anemia, entonces pues, obviamente ahí no van a poder dosar hierro, entonces por lo tanto pueden ustedes inferir de que si tiene una hemoglobina menor, qué sé yo, pues de 10, entonces este niño también por lo tanto es propenso a estar con un nivel de hematocrito o hemoglobina baja. Entonces estos son factores que van a condicionar. Entonces eso es lo más importante, la anticipación. Entonces si ustedes están en un lugar y tienen presente que va a haber un niño macrosómico, entonces obviamente gestionan la posibilidad de referencia. Ahora, si están en el hospital, justamente estábamos comentando con sus compañeros que están rotando en el Belén, de que cuando ustedes están rotando en gineco-obstetricia, no se descuiden de una gestante que ya está en 9 de dilatación. Esos son los 5 minutos que ustedes van a tener para poder reanimar un bebé, y más que todo ahí el minuto de oro que seguro ya lo habrán escuchado ahí creo que cuando me he hecho reanimación. Entonces esas cosas tienen que tener en cuenta. Ahora, en relación a las patologías que hemos visto hoy día, el síndrome de dificultad respiratoria sí efectivamente había, no sé si lo pueden poner por ahí la lámina, pero que muy bien lo han clasificado en factores pulmonares y extrapulmonares. ¿Ya? Entonces ahí de repente vamos a incidir un poquito donde los factores de riesgo pulmonares, a ver, ahí por ahí están, ¿sí? Sí, a ver. Ahí, ok. Miren, efectivamente, entonces ustedes ya rápidamente pueden hacer una disquisición, si vale la palabra, ¿no? Un ejemplo, ¿quiénes van a ser propensos a presentar enfermedad membrana hialina? Entonces, niños, por lo general, prematuros, menor de 34 semanas, y cuanto más menor de 34, más posibilidad de que desarrollen membrana hialina. Esos van a ser, te van a desarrollar enfermedad membrana hialina por déficit surfactante. En cambio, en los niños más grandes o a postérmino, te pueden presentar por consumo, que es más raro. En relación a los niños que van a tener SAM, ¿cuáles van a ser? Nunca van a tener un prematuro con SAM. Bien difícil. Estoy hablando de uno menor de 32, 34 semanas. No. ¿Por qué? Porque todavía no hay la presencia de meconio. ¿Eso vas a encontrar en qué? En los posttérminos o postmaduros y en los grandes para edad gestacional.
Entonces, en ellos hay que tener. Los niños con taquimia transitoria de recién nacido, también. ¿Quiénes son los candidatos a ellos? Los que nacen por parto por cesárea o los que nacen por parto, como por expulsivo, ¿cómo es esta palabra? Cuando el expulsivo es muy rápido, ¿no? O sea, viene y... ¿Por qué? Porque no ha habido la presión que el útero ha ejercido sobre el tórax del niño para que pueda expulsar el líquido que se encuentra dentro de los pulmones al momento del trabajo de parto, ¿no? Neumonía neonatal, pues en ellos, ¿quiénes? Los que son madres que hayan estado con fiebre en la última semana, madres con ITU, o algunos que han tenido ¿cómo se llama? Infección, algún tipo de infección, preparto, ¿no? Y también las que por alguna razón haya habido contaminación de repente al momento del parto, ¿no? O sea, pero la neumonía neonatal tienes que diferenciar entre connatal y perinatal, ¿no? Ahí, síndrome de fuga de aire, efectivamente, pero acá también hipertensión pulmonar persistente, pero también acá tienes que ver cómo son hipoplasia pulmonar, pulmón único, de repente, todas esas cosas tienen que ver. Ahora, en relación a los extrapulmonares, acá sí hay otra clasificación. Aquí vas a tener pacientes o neonatos que te pueden tener un síndrome de dificultad respiratoria por problemas neurológicos. ¿Cuál de ellos? Un niño deprimido, como bien lo han manifestado tus compañeros, ¿no? O asfixiado, con más razón. ¿Qué más? Un niño un anencefálico, ¿no? O uno que tiene que sea un problema de quistes a nivel cerebral también, o sea, todo tiene que ver con esto, ¿no? En lo que es a nivel del síndrome, perdón, a nivel neurológico. ¿Qué otro? Por ejemplo, los niños con problemas cardíacos, todos, no solo insuficiencia cardíaca, sino todos, en mayor o menor grado, por ejemplo, ¿no? Ya sean cardiopatías congénitas, cianóticas o acianóticas, te van a presentar cierto grado de dificultad respiratoria, ¿no? ¿Qué más? Vas a tener ahí los niños que hayan presentado problemas gastrointestinales. Sí, ¿cuál de ellos? Los niños con hernia diafragmática, la hernia de Bonnalech especialmente, ¿no? Entonces vas a tener eso, ni hablar de los problemas infecciosos como sepsis, que efectivamente está ahí, y problemas metabólicos, ¿no? Entonces esas clasificaciones tienen que tener en cuenta porque es pertinente, pero estos te van a dar, por lo general, problemas respiratorios, tanto las infecciosas como las metabólicas un poco más tardías, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Por otro lado, ya que estamos hablando de asfixia y depresión, ahí la diferencia para poder tener asfixia y depresión es básicamente que la asfixia tiene un componente laboratorial. ¿Cuál de ellos? El análisis de gases arteriales y la determinación de ¿qué? De el pH, ¿no? Mientras tanto, tú no puedes hablar, por más que el niño te haya nacido deprimido, severo, y tú estás asfixiado, pero mientras tú no tengas un dosaje del pH, no vas a poder hablar, como bien ustedes lo han puesto ahí en sus láminas, ¿sí? Ahora, efectivamente, estos factores de riesgo siempre hay que tenerlos en cuenta para todo, ¿no? ¿Qué más? En relación ahí, por ejemplo, es el limbo entre depresión. Antes solamente se hablaba de depresión moderada y severa, no se hablaba de depresión leve. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en las características de depresión leve, te dicen Apgar menor de 6, ¿no? Para leve y para moderada. Y también para severa, porque al final, pero hay algunas connotaciones, ¿no? Entonces, ese limbo es un poquito difícil, pero siempre cuando ustedes vean a un niño deprimido, traten de a veces un poquito exagerar para poder tomar una acción más en beneficio del neonato, ¿sí? Es muy importante todos estos factores de riesgo que tienen acá y una de las claves es anticiparse. Ya ustedes ven que tienen estos factores de riesgo, ustedes tienen que ya ponerle más hincapié en lo que van a hacer, ¿no? Más énfasis, ¿no? Con respecto a los niños con síndrome de aspiración meconial, entonces en ellos también la clave es que cuando ustedes asisten a un niño que nace con líquido, ojo, verde espeso, ¿no? No verde fluido, porque el verde fluido es muy difícil de ocasionar. Ya ustedes saben que tiene que ser líquido verde espeso. Ahora, una de las cosas que tienen que exigir al momento de que están atendiendo, y ustedes ya ven que sale un líquido verde, ¿sí? Entonces, meconial, entonces ustedes tienen que decirle,
pásenme el bebé, no lo estimulen, porque ¿qué ocurre? Cuando a veces la obstetra o si es un parto por cesárea, el gineco trata de estimularlo porque ellos te quieren dar un niño que grite, que lógico, pero a nosotros, a un niño que está con líquido verde espeso, no queremos que emita pues un llanto fuerte. ¿Por qué? Porque al hacer esto y teniendo el meconio en la orofaringe, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir a los pulmones. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, lo primero que cuando tenga un niño con líquido amniótico verde espeso, entonces ustedes tienen que aspirarlo, ya sea con una aspiradora eléctrica o si no, con una bombilla de aspiración. Y por último, si no tienes bombilla de aspiración y puedes usar una gasa, ¿no? Y rápidamente introducir en la boca y jalar y limpiarlo, ¿no? Pero esa es una maniobra que tienen que hacerlo de manera rápida, no evitar a que el niño respire y obviamente se vaya más a los pulmones. Otra cosa, ya que estamos tocando el síndrome de aspiración meconial, hace años se había habido un estudio donde el uso de oxígeno por cabezal, ¿no? ¿Sabes? El cabezal, la campana, como quieran llamarlo, son los que se ponen en la cabecita del bebé para oxigenar, a 10 litros por minuto por 2 horas, ayuda o disminuye tremendamente la posibilidad de desarrollo de un SAM, ya sea moderado o severo. ¿Cuál es la razón? Creo que hay uno de los compañeros que cuando lo expuso, habló de del óxido nítrico y todas esas cosas, y todos esos radicales que vendrían a ser radicales producto de qué? Sobre todo de la liberación tanto de los componentes nitrogenados. Entonces, según esta literatura, al suministrar oxígeno a 10 litros por minuto por este tiempo, hace un llamado barrido de nitrógeno. Entonces, ustedes saben que el nitrógeno es una sustancia tóxica para el cerebro. Entonces, entonces al hacer esto es lo que disminuye. Y la verdad que se ha visto y tiene un cierto componente positivo. Entonces, esto también para que lo tengan en cuenta, chicos. Lo otro es de que cualquier niño que nace asfixiado en mayor o menor grado siempre tienen que usar oxígeno, ¿sí? Ya sea por cánula o según sea por cánula binasal o por cabezal que usualmente usamos en esto, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Otros puntos por lo demás creo que el uso de fenobarbital. En niños con depresión severa, recuerden, con depresión severa o asfixiados, ya tienes tu diagnóstico, se recomienda ahí, como lo han planteado, el uso de fenobarbital. ¿Por qué? Porque es una de las complicaciones que te da es las convulsiones, y ya ustedes saben, ¿no? Al haber una hipoxia o una asfixia en menor o mayor grado, obviamente va a conllevar a veces edema cerebral. Entonces, una de las sugerencias es no esperar a que el niño convulsione. Entonces, si tienes un niño con depresión severa, ya depresión severa, usa fenobarbital. Ya ustedes saben que la dosis de fenobarbital, hay dosis de impregnación, ¿no? Que son de 15 a 20 miligramos por kilo dosis, seguida de una dosis de 4 a 6 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿sí? ¿Qué más? En torno a eso, básicamente serían algunas cosas puntuales. Ya de repente más adelante, cuando estemos en las rotaciones, vamos a ir complementándolas, pero reitero, chicos, lo que más se les puedo recomendar es la anticipación. Mire, todo esto se puede prevenir en gran parte anticipándose a estos problemas. Entonces, si ustedes tienen un prematuro, ya tienen que estar ahí. Ya saben qué van a hacer. Tienen un postérmino, sobre todo mucho cuidado con los postérminos, los grandes para edad gestacional, los prematuros, los niños con restricción de crecimiento intrauterino o con los niños pequeños para edad gestacional. ¿Ya? Todos estos son niños con riesgo. No quiere decir que con los otros que están en peso normal, no. También, pero con estos hay que tener mayor cuidado. Ya ustedes saben que, o sea, ven que, por ejemplo, hay una disminución de los latidos cardíacos maternos. Ya ustedes saben que, perdón, de la frecuencia cardíaca fetal intraútero, ya ustedes tienen que estar atentos.
¿ya? Por eso es que tengan mucho cuidado, es bastante, bastante pena da cuando te llegan los niños ya a comparar el cerebral infantil, que es la secuencia o consecuencia de la enfermedad hipóxico-isquémica, porque estos prácticamente quedan ya de por vida, ¿no? Amén de la alta tasa de mortalidad que tienen estos casos. ¿Sí? Bueno, esto era lo que les quería complementar. No sé si tendrían alguna otra pregunta. De lo contrario, como reitero, en las rotaciones que van haciendo ya vamos a ir complementando. ¿Correcto? Doctor, una consulta. Dime. En UCI neonatal había escuchado del citrato de cafeína. Me parece que eso también se usaba en lo que es asfixia. ¿O? También, el citrato de cafeína sí también se está usando, es cierto, ¿no? También usamos eso especialmente en los asfixiaditos o en las convulsiones que también pueden presentar. Sí, es cierto, también. Sí, el citrato de cafeína en las UCIs neonatales. Esto está viniendo ahora unos 3 años que se le está dando más énfasis. Lamentablemente no todos cuentan con el citrato de cafeína, eso sí también es cierto. Pero lo que sí, con fenobarbital, sí, con absoluta seguridad todos contamos. Pero es otra opción que tiene, ¿cierto? ¿No? Tiene mejores, bueno, tiene menos efectos secundarios. Ah, ya, doctor. Había escuchado, no sé si estoy equivocándome, que lo mandaban a hacer en las farmacias, esas farmacias que hacen. Sí, claro, pero recuerda pues que a veces sí hay, no son muchas esas, por un lado, y por otro lado, hay que tener cuidado actualmente. Acá en Chiclayo, bueno, tenemos conocimiento de 2 farmacias más o menos que te hacen esto. Pero en algunos hospitales sí se lo pueden preparar, dicho sea de caso, dicho sea de paso, porque ya se está incentivando el uso de este producto, del citrato de cafeína, ¿no? Entonces, en los hospitales, especialmente nivel 3, dentro del petitorio ya se está teniendo en cuenta. El problema es eso, ¿no? Justo que por los niveles algunas no te aceptan, es una cosa de locos, ¿no? Tú tienes niños deprimidos, asfixiados, pero no te acepta el petitorio, ¿no? Una cosa que debemos ir cambiando esos problemas que se presentan, ¿sí? Ah, ya, doctor, Sí, gracias. no te preocupes. Y otra cosa más, ahora, más por ahí de repente ya, como reitero, en el día a día podemos ir, si se les presenta alguna inquietud, tratándola. ¿Ya? Muy bien, chicos, pues felicitarles a todos también por su participación, ¿sí? Y desearles una feliz noche a todos, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Que tenga una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, Buenas noches. hasta luego. No, doctor.